El mensaje de hoy lo titulo Elegidos. Los últimos 4 miércoles hemos venido aprendiendo en algunos casos y afirmando en otros un concepto muy importante que tiene el potencial de cambiar nuestro concepto teológico tradicional y darle a nuestras convicciones un direccionamiento más preciso en cuanto a lo que Dios hizo, a lo que Dios está haciendo y a lo que Dios hará en su trato con la humanidad y con este planeta que Él creó. Lo que sucede es que hemos venido haciendo una especie de ajustes finos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las congregaciones de creyentes en nuestra época, la enseñanza que se comparte acerca del trato de Dios con el ser humano normalmente tiene su origen en la caída del hombre. Desde esta postura teológica, Dios creó al mundo, luego creó al ser humano, y el pecado vino a darle un giro a lo que Dios estaba haciendo, y desde entonces Dios se ha dedicado a buscar y a rescatar al hombre de su condición para salvarlo de la condenación en la que el pecado lo sumergió. Esta postura está fundamentada en lo que se conoce como la caída del hombre y tiene su fundamento escritural en Génesis 3. Cuando esta es la formación teológica que recibimos, esto genera que nosotros entendamos el Evangelio desde una postura o desde una óptica que sitúa a Dios como solo interesado en rescatar al hombre y regresarlo a la condición original. Pero, claro, debo aclarar que este punto de vista se ve favorecido porque hay quienes utilizan las cartas que escribió el apóstol Pablo a los romanos y a los gálatas, y son las que más frecuentemente se utilizan para explicar el Evangelio a las personas que se interesan por conocer el plan de Dios para su vida. Es decir, la mayoría de nosotros que hoy en día formamos parte de la Iglesia de Cristo, que estamos integrados a una congregación de creyentes, la mayoría de nosotros aprendimos, entendimos el Evangelio de Cristo desde esta postura. Es decir, Dios creó el mundo, luego creó al hombre, el hombre cayó en pecado, el hombre bajó de su nivel, y Dios se ha dedicado desde entonces a tratar de rescatar al hombre. Esto tiene algo de verdad, pero no es la manera correcta en la que debemos entender las Escrituras. ¿Por qué? Porque es necesario que no solamente lleguemos a conocer el Evangelio, sino que hay una expresión en el libro de Apocalipsis que nos remite a ampliar el concepto. Necesitamos tratar de comprender el Evangelio eterno. Vamos a leer en Apocalipsis 14:6 esta declaración. Así está escrito: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué tenía? Véalo por favor ahí en la pantalla, está marcado con negritas. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía con él, ¿qué cosa? ¿Puede decirlo más fuerte? El Evangelio eterno. Atención, voy a completar la lectura del versículo. Para predicarlo, ¿a quién? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, este es el concepto correcto del Evangelio que debe gobernar nuestro entendimiento. El Evangelio eterno. El Evangelio eterno no será comprendido si partimos de interpretarlo basados en Génesis 3, en Romanos y en Gálatas, sino debemos considerarlo a la luz de lo que se nos muestra en las cartas que el apóstol Pablo escribió y envió a los Efesios y a los Colosenses. ¿Por qué? Porque al considerar lo que el autor bíblico menciona en esas cartas, nos damos cuenta de que el propósito de Dios comenzó aún antes de que la tierra fuera creada y aún antes de que el hombre cayera. Es decir, la caída del hombre no tomó por sorpresa a Dios, sino que ese era un asunto que Dios había presupuestado. No fue programado, pero sí fue presupuestado. Este es un concepto importante. Permítame tratar de aclararlo.
Estoy hablando de dos posturas teológicas, dos maneras de entender el trato de Dios con la humanidad. La primera, la tradicional, la que la mayoría de nosotros conocemos. Esa manera de ver las cosas es: Dios creó el planeta, puso al hombre en el planeta, el hombre pecó, el hombre se desconectó de Dios, y desde entonces hasta la fecha Dios se ha dedicado a tratar de rescatar al hombre para regresarlo al nivel con el que fue creado originalmente. La otra postura, la que estoy mencionando, que se entiende el evangelio eterno, es una postura que enseña que Dios, el Dios eterno, en una dimensión eterna, aún antes de crear el planeta y aún antes de crear al género humano en el planeta, Dios trazó, diseñó un propósito eterno, un plan glorioso que abarca edades, que abarca tiempos y que se propuso realizar. Cuando el hombre recibe la asignación de no comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, esto era para que él pudiera verse involucrado en ese propósito. Es decir, un Dios eterno en una dimensión eterna crea un propósito eterno. Después de eso, Dios crea la tierra, Dios ordena el planeta, y luego cuando crea el planeta, Dios, integrado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los que han estado viniendo a estas últimas reuniones de miércoles, entienden el concepto. La Trinidad dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree. Esto es algo muy importante, su atención conmigo, porque aquí, cuando Dios pensó en crear al ser humano, nunca lo creó para que tuviera necesidad de redención. Lo creó para que pudiera gobernar, lo creó para que pudiera representar a Dios en esta dimensión que Dios iba a crear. Cuando Dios creó el universo, luego pensó: hagamos al hombre. El hombre no fue creado para que fuera a pecar o para que fuera a necesitar redención, sino para que se viera involucrado ¿en qué? En el propósito eterno que Dios planeó antes de la fundación del mundo. En otras palabras, el trato de Dios con el hombre no comenzó con la caída del hombre, ni siquiera con la creación del hombre. Comenzó cuando en la dimensión eterna, el Dios eterno quiso involucrar al ser humano en el propósito eterno que Él planificó realizar en esta dimensión. Por eso afirmamos que Dios no programó la caída del hombre, pero la presupuestó. ¿A qué me refiero? Dios estaba consciente de que podía suceder lo que sucedió. Por eso presupuestó, se preparó. Por si eso sucedía, Él estaba preparado para que el propósito eterno no se viera comprometido en caso de que el hombre fallara en su asignación. ¿Cuál es la diferencia entre programar algo y presupuestar algo? Bueno, programar algo es hacer lo necesario para que eso suceda. Es decir, no me quiero quedar dormido mañana en la mañana, quiero levantarme temprano, programo el despertador. ¿Y qué va a suceder cuando lo programo? Sonará el despertador. Es decir, ¿por qué sucedió eso? Porque yo lo programé. Atención, la caída del hombre no fue programada por Dios, pero fue presupuestada. ¿Qué es presupuestar? Presupuestar es estar preparado, abierto a la posibilidad de que algo suceda, y si llega a suceder, tener con qué responder para continuarlo. Dios no programó la caída del hombre. La caída del hombre no fue programada por Dios, pero sí estuvo presupuestada por Él. Dios, el Dios eterno, en una dimensión eterna, diseñó un propósito eterno que echaría a andar en la tierra que Él creó, y lo realizaría por medio de su representante en la tierra, el hombre. Cuando el hombre no entendió su propio valor y su participación en lo que Dios había determinado hacer, comprometió su participación al desconectarse de Dios y elegir su propio camino. Pero esto no tomó por sorpresa a Dios.
Él había presupuestado que si eso sucedía, aleluya, tenía preparados los recursos para resolver, para enfrentar esa situación. Ver las cosas desde esta otra óptica es comprender que el ser humano no es el centro del universo, o que el propósito eterno sea solo rescatar al hombre del dominio del pecado. Es comenzar a comprender que el propósito eterno va más allá que solo esto. Es poner el propósito de Dios como el verdadero centro y al ser humano como participante de lo que Dios está interesado en hacer en esta tierra. El centro de todo lo que Dios está haciendo en la tierra no es el rescate del hombre, sino restaurar al hombre para que pueda participar en lo que Dios se ha propuesto hacer. Es decir, el centro de todo lo que Dios hace es su propósito eterno, no el rescate del hombre. Cuando mi postura teológica es que todo lo que Dios está haciendo es rescatar al hombre para regresarlo a la imagen original, entonces sucede un peligro. ¿Cuál es el peligro? Que al convertirme a Cristo, yo piense que Dios existe para suplir mis necesidades. No, amadas, no, amados. Dios no existe solo para suplir nuestras necesidades. Dios está cumpliendo su propósito eterno y en su gracia, en su misericordia, incluye al hombre. Por eso le interesa rescatarlo para regresarlo a la participación y colaboración con lo que Él se propuso hacer en Cristo. Y esto debe alegrarnos porque es un privilegio enorme. Dios presupuestó que si el hombre fallaba, tenía con qué responder en caso de que eso sucediera, porque su propósito eterno no se iba a perder porque el hombre fallara. En otras palabras, dicho de manera clara, el ser humano no es el centro de la atención de Dios. El centro de la atención de Dios es su propósito eterno, y dentro de ese propósito, aleluya, ha incluido al ser humano para que colabore, para que participe en él. El deseo de Dios de rescatar al hombre tiene que ver con la participación relevante que Dios quiere que el ser humano desarrolle en el cumplimiento de su eterno propósito. Ese propósito Dios anunció que sería realizado en Cristo. Efesios 3:11 contiene la siguiente declaración: conforme al propósito eterno que hizo ¿en quién? En Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito eterno de Dios lo concentró en Cristo. Cristo no vino solo a rescatar al hombre, vino a rescatar la participación del hombre en el cumplimiento del propósito eterno. Esto, familia, es muy importante de comprender, porque cambiar el enfoque de ver al hombre como el centro de todo lo que Dios hace, de ninguna manera debe provocar que nos sintamos menos o que lleguemos a pensar que no tenemos importancia para Dios. Todo lo contrario, somos tan relevantes para Dios que nos incluyó en ese propósito aún antes de que el género humano existiera en la tierra. Cuando yo privilegio esta otra postura, cuando yo me entero que el propósito de Dios comenzó antes de que existiera el planeta y antes de que existiera el hombre, entonces dejo de ver al hombre como el centro de todas las cosas. ¿En qué se convierte una persona cuando se convierte a Cristo? Atención, la mayoría de las personas al convertirse a Cristo creen que al convertirse al Señor, Dios se ha convertido en alguien que está dedicado a suplir sus necesidades. Y esto sugiere un error muy grande. La pregunta sería: ¿qué ganó Dios cuando nosotros nos convertimos a Cristo? ¿Ganó un montón de gente que le pide cosas? ¿O ganó súbditos que colaboran en dar a conocer el propósito eterno que Él cumplió en Cristo Jesús? Así de relevante es cambiar nuestra postura teológica. El apóstol Pablo afirma algo maravilloso en Efesios capítulo 1 versos 4 al 5. Me acompañan a leerlo. Según
nos escogió en Él. ¿Cuándo? A ver, lea bien, preste atención. Nos escogió en Él antes de qué. Sorpréndase, por favor. Si no por lo que lee, sígame la corriente, sorpréndase. ¿Qué? ¿Me escogió cuándo? O sea, todavía no había planeta, todavía no existía el género humano, y Dios ya nos había escogido para que estuviéramos participando en el propósito que Él hizo antes de crear todas las cosas. Esto es algo maravilloso, esto es algo glorioso. Permítame leer esto completo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, permítanme por favor leer los mismos versículos, pero en la Nueva Traducción Viviente, para que vean lo claro que se hace en esta traducción. Así está escrito: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Bromeé un poco con los asistentes a la primera reunión. Dije, creí que iban a entender un poquito más, iban a emocionar un poquito. Familia, necesito leer nuevamente esto. Entérense, por favor. Incluso antes de que Dios haya hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Dios decidió de antemano, por favor, entienda esto. Dios decidió de antemano. ¿Cuándo lo decidió? Antes de crear el mundo, antes de crear al hombre. Entonces le pregunto, ¿cuándo comenzó el trato de Dios con el hombre? ¿Cuándo comenzó el proyecto de Dios para el hombre? ¿Cuando el hombre fue creado? ¿Cuando el hombre pecó? ¿O aún antes de que el género humano existiera? La Escritura lo afirma. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Aquí hay dos palabras claves. En la traducción de la Reina Valera 60 se utiliza una palabra interesante. Dice que fuimos predestinados. Diga conmigo, predestinar. Ayúdeme, dígale a alguien que tiene cerca, no confundas, dígale, no confundas predestinar con predeterminar. Son dos cosas diferentes. Es exactamente la misma diferencia entre programar y presupuestar. La Escritura dice que Dios nos predestinó, preparó un destino, es decir, determinó en la eternidad pasada, en la dimensión eterna, determinó: voy a hacer esto y voy a incluir al ser humano en lo que voy a hacer. Él va a ser mi representante en esta dimensión que yo voy a crear. Todavía no la creaba cuando Él ya nos había predestinado. Atención, no predeterminado, pero sí predestinado. ¿Cuál es la diferencia? Otra vez, no es que Dios dijo estos van a ser salvos y estos no se van a salvar. Lo que Dios dijo es: todo aquel que nazca después de la obra redentora del Mesías en la tierra, todo aquel que quiera y todo aquel que crea está predestinado para poderse conectar, para poderse enganchar al eterno propósito que yo estaré cumpliendo en ese planeta. Aleluya, alabado sea el Señor. Él pensó en nosotros aún antes de la caída del ser humano en esta tierra. Dios nos predestinó para que fuésemos hechos hijos suyos. No nos predeterminó, nos predestinó. La palabra que se utiliza es importante, pero la Nueva Traducción Viviente, y tanto la Nueva Traducción Viviente como la Reina Valera usaron una palabra interesante. En la Reina Valera dice
que Dios nos escogió. Y en la Nueva Traducción Viviente dice que Dios nos eligió. Diga conmigo, me escogió. Diga, me eligió. Voltee con alguien y dígale: aquí donde me ves, con todos mis defectos, con algunas virtudes. Vamos, anímese, dígalo, participe y dígale a esa persona: Dios me escogió, Dios me eligió. Pero aquí hay algo interesante. La palabra que en los dos casos se traduce al español escoger o elegir, probablemente lo recuerden, esto lo aprendimos del apóstol Basilio. La palabra que se tradujo al español escogió o eligió es el término griego eklektois. Diga conmigo, eklektois. He aquí el significado de la palabra eklektois. Significa escoger o seleccionar algo y experimentar placer por haberlo escogido. Por eso es que la Nueva Traducción Viviente agregó esta frase que no aparece en la Reina Valera 60 y le dio gran gusto hacerlo. Familia, Dios diseñó un propósito eterno e incluyó al ser humano para que colaborara con él en el cumplimiento de ese propósito y en dar a conocer lo que él hizo en Cristo Jesús. La participación del hombre fue predestinada. Lo que Dios planeó hacer aún antes de crear este universo incluía al ser humano. Por eso, dentro de ese presupuesto incluyó que si el hombre fallaba en su primera asignación, se realizaría lo necesario para rescatarlo, restaurarlo y para que no quedara fuera de ese propósito eterno. Atención, veamos lo que Pablo le explica a los corintios. Primera de Corintios capítulo 15, versos 45 al 47. Acompáñeme, mire lo que dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, que fue hecho alma viviente, y el postrer o segundo Adán fue hecho espíritu vivificante. Lea con cuidado: el primer Adán fue hecho alma viviente, el segundo Adán fue hecho espíritu vivificante. Tengo una pregunta: ¿por qué Dios tenía preparado un segundo Adán? Comienza nuestro cerebro a ubicarse. Con razón había la necesidad de un segundo Adán. ¿Por qué había un segundo Adán? Porque Dios había presupuestado que si el primero, que era una alma viviente, entiéndase, un ser humano, fallaba en su asignación, se desconectaba de él, desobedecía, se desligaba del propósito eterno, esto no tomaría por sorpresa a nuestro glorioso Padre Celestial, sino que estaba preparado, tenía un segundo Adán. Haga de cuenta lo que pasa cuando se le va la luz en la casa. ¿Se le ha ido alguna vez la luz en la casa y usted descubre que nada más a usted se le fue y no se le fue a los demás vecinos? ¿A dónde se dirige usted? Al centro de carga, y descubre que la laminita, ¿cuántas veces nos agarró ese apagón sin haberlo presupuestado? Los que ya aprendieron la lección, ¿qué hacen? Van al centro de carga, descubren que la laminita se quemó y luego van a la bodega y ¿qué creen que tienen allá? Familia, el primer Adán falló, el primer Adán se vio comprometido, el primer Adán se desligó. Pero ¿qué creen? Dios tenía una segunda laminita, Dios tenía la solución preparada. Alabado sea nuestro glorioso Dios, porque esto no le tomaría por sorpresa. Y lo que hemos de concluir: si el centro del afecto de Dios fuera el hombre, entonces por eso Dios siempre ha estado tratando de rescatar al hombre. Pero si el centro de la atención de Dios es el propósito eterno, entonces la caída del hombre no tomaría por sorpresa al Señor. Él
Él tenía preparado un segundo Adán, y ese segundo Adán vino, se manifestó en la tierra, cumplió el propósito eterno, y ahora todo aquel que cree y todo aquel que quiera puede engancharse, puede entrar, participar en dar a conocer el propósito eterno que Dios cumplió en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a darle ese aplauso a Él y a exaltar su precioso nombre. Ahora, si lo que estaba en juego no era solo el hombre, sino su participación en el propósito eterno, entonces cabe la pregunta: ¿cómo colabora, cómo participa el ser humano en el cumplimiento del propósito eterno? Dos maneras. La primera, para quienes nacieron y vivieron antes de la venida del Mesías prometido, ellos existieron para que fuera preservada la línea genealógica que permitiría que el Mesías naciera en esta tierra. Todas aquellas generaciones antes de que naciera el Mesías en esta tierra, ¿cómo participaron? ¿Cómo colaboraron en preservar la raíz genealógica para que pudiera nacer el Mesías? Pero alegrémonos. La segunda manera en la que el hombre participa en el propósito eterno es para quienes hemos nacido y vivimos después de que el Mesías nació y cumplió su participación, después de realizar su sacrificio que permitió que el propósito eterno siguiera su marcha. ¿Cuál es nuestra participación ahora? Damos a conocer lo que Dios hizo en Cristo Jesús, y esto tiene dos implicaciones. La primera, ustedes y yo tenemos el privilegio de reconciliarnos con el Padre por medio de Cristo para engancharnos con el propósito eterno. Y segundo, tenemos el privilegio de decirle a quienes aún lo ignoran que el propósito eterno de Dios sigue en marcha, y que todo el que quiera y todo el que pueda y todo el que crea se puede involucrar también en lo que Dios ha decidido hacer en este planeta. No solo damos a conocer al hombre el plan, el propósito eterno para que él pueda ser rescatado del dominio del pecado, sino lo hacemos para que el propósito eterno siga su cumplimiento en la vida de cada vez más personas, y así se pueda incrementar el cuerpo de Cristo en la tierra, es decir, la manifestación y la expresión del Cristo corporativo, que siempre fue el plan glorioso de Dios para este planeta y para la humanidad. Como afirma Romanos 8:29, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Alabado sea el nombre del Señor, que nos ha incluido en el propósito eterno. Nuestro Padre nos escogió en Cristo aún antes de que existiéramos. Eso significa que tenemos un gran valor para Él, y eso le da a nuestra existencia el valor que debe ir más allá de las cosas que nos suceden cotidianamente y de las cosas que intentan desanimarnos. Por eso, en mi mensaje del domingo pasado, les exhortaba, les animaba, les decía: no es posible que haya algo más relevante en nuestra vida que el hecho de haber sido incluidos en el propósito eterno. Lo que me hicieron, lo que me dejaron de hacer, las atenciones que no me brindaron, las cosas que anhelaba y que no obtuve, las cosas por las que me esforcé y no las logré, pasan a segundo término cuando yo entiendo que estoy participando de algo más grande que la vida misma, el propósito eterno de Dios. Las demás cosas se convierten en trivialidades. Si me dieron likes o no a mi publicación, si tengo fanses o no tengo fanses, si la gente me quiere o no me quiere, si me aman, si no me aman. Nadie me quiere, nadie me ama. Mejor me engancho al propósito eterno. Eso es más relevante y más importante. ¿Por qué? Primero,
porque entender la teología, mi postura teológica antes de la fundación del mundo, le da valor a mi existencia, le da valor a mi vida. No es que Dios no se interese por mí, todo lo contrario, le interesa tanto que no me quiso dejar fuera del propósito eterno. Ahora que lo cumplió en Cristo, tengo la posibilidad de reconciliarme con Dios por medio de la obra de Cristo, y tengo la posibilidad de decirle a cuantas personas conozca: no tienes que seguir viviendo sin propósito, no tienes que seguir viviendo en la manera que lo haces. El Dios eterno, en la dimensión eterna, creó un propósito eterno y te invita a involucrarte en él para que tú vengas a él y para que nos ayudes a darlo a conocer, y así más y más gente cada día se va integrando al cuerpo de Cristo, y la manifestación y la expresión del Cristo corporativo se hace una realidad en esta tierra. Si somos tan valiosos para Dios, que nos destinó para participar de lo que planeó hacer en Cristo, entonces es necesario que nosotros, amadas y amados, nos conectemos y permitamos que sea el propósito eterno el que determine nuestro valor como personas y nuestra importancia que emerja de verme participando en el propósito eterno. Darlo a conocer a otros, decirles lo que Dios hizo en Cristo nuestro glorioso Señor. Insisto, que nada sea más importante para nosotros como hijos de Dios que el gozo de sabernos escogidos, y que Dios experimentó gran gozo cuando nos incluyó en su propósito eterno. Otra vez ayúdeme, voltee con alguien y dígale: aquí donde me ves. Dígale: Dios me escogió y le produjo gran alegría escogerme. Va a sonar un poco raro lo que le voy a pedir, pero por favor dígale a una persona cerca suyo: si tú me quieres o no me quieres. Vamos, diga con honestidad: quiero que me quieras. Pero si no me quieres, mi valor como persona ya no es determinado por tu opinión ni la de nadie más. Mi valor como persona está determinado por aquel que me escogió, y cada vez que piensa en mí, experimenta la alegría de haberme elegido, porque sabe que no se equivocó y sabe el valor que tenemos para él. ¡Aleluya! Sea Dios glorificado, que nos ha incluido en su propósito eterno que ya realizó en Cristo Jesús. Ahora somos sus hijos y lo damos a conocer en esta tierra.